porque hay muchas cosas de las que debemos hablar. Y por eso, este es un espacio muy importante. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Nosotros, los argentinos, con la conducción de Claudia Belda, el programa de la Asociación Civil Fénix Renacer. Adormecida. Prevenir es llegar antes. Merecer la vida no es callar y consentir. Auspician este programa Sindicato de Choferes de Camiones, Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, Sindicato de Guincheros, Sindicato de Dragado y Balizamiento, Sindicato de Encargados y Apuntadores Marítimos, Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas, Cava y GBA. Porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Buenos días. Una nueva edición de Nosotros los Argentinos. Buen día, Aurora, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, esta nueva aventura en la radio. Muy contenta. ¿Es la primera vez? No, aquí en México, bueno, en Argentina sí, pero aquí en México tuve un programa, o sea, tenía un segmento en un programa y en 2 radiodifusoras ya había estado. Bueno, un gusto saludarte. Más allá del mal de las caídas, es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad. Aurora, ¿cómo estás? Bueno, yo voy a tener que salir por teléfono porque tengo una dificultad, evidentemente. No me puedo conectar con la radio. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien, aquí muy contenta de verlos. Digo, de escucharlos y verlos. Bueno, a vos te van a ver todos, no me van a ver a mí, pero no importa. Lo importante es que te vean a vos. Te presento, Aurora, licenciada en Educación, directora hasta 1992 de el Jardín Nueva Senda, ¿cierto?, de niños. Sí, Jardín. Creadora del proyecto educativo Boreal Colección desde el 2010 hasta la actualidad y autora de libros de poesía. Exactamente. Bueno, contanos sobre el proyecto educativo Boreal. Mira, este proyecto nació a raíz de que yo, después de que dejé de ser educadora como tal, de tener grupo, a mí me encantaba siempre todo lo que era artístico y tenía mucho el interés de que los niños tuvieran una educación integral artística, porque siempre se daba, por ejemplo, artes plásticas por un lado, música por otro lado, literatura por otro lado. Entonces salí de ese kinder, vendí mi parte y me fui a estudiar arte a Guadalajara, al Hospicio Cabañas, un lugar muy, muy, muy bueno para ese tipo de cosas. Ahí estudié todos los talleres que pude estudiar para niños y también para adultos, y en otros, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en la Universidad de Guadalajara también, en el Centro de Estudios de Educación Artística de Guadalajara, y tomé literatura, música, expresión corporal, arte y fotografía, un poco de vocalización, y después hice el proyecto exclusivamente y puse un taller de arte para que los niños en las tardes fueran a tomar ese tipo de educación integral. ¿A qué llamo esto? A que tenían la opción de estar en contacto con todas las artes. Cuando ya iban saliendo los niños, o sea, los niños de preescolar y de primero, segundo de primaria, que eran niños como de 3 a 7 años, ya veías qué perfil tenían. Entonces ya los ubicábamos en danza, en música, en literatura, en pintura.
Entonces fue muy interesante porque tenían las herramientas para elegir lo que más les gustaba. Eso lo hice, yo soy de León, Guanajuato, eso lo hice hasta el año 2005 que me casé y me fui a vivir a Estados Unidos. Ahí duramos unos años, ahí también seguí estudiando, pero ahí no trabajé con niños. De regreso volví a trabajar en mi taller aquí en San Luis, pero yo desde joven escribo poesía. Entonces ahorita ya, después me dio cáncer linfático en el 2003 y en el 2009, entonces a raíz del 2009, que sí estuve muy grave, cuando tuve la oportunidad de seguir aquí, dije, yo quiero dejar un legado para las educadoras. Ese fue mi primer libro al que me atreví a escribir, porque yo tenía mis clases por ejemplo, en un jardín de niños, cuando yo ofrecí el taller, se daba un día música, otro día literatura, así, y cubrías en el mes todos los artes plásticas, todas las áreas. Honrar la vida. Bueno, Aurora, te pido mil disculpas por esta desprolijidad que no depende del operador. Evidentemente hoy no están muy buenas las comunicaciones, así que ¿vos me escuchás bien? Sí, yo sí te escucho bien. Bueno, mil disculpas, Aurora, esto a veces pasa, todavía las máquinas no superaron al hombre. Me estabas contando de este proyecto integral que surge a partir de alguna experiencia personal. Mire, el proyecto de educación artística integral, ese lo tenía desde antes. En el momento, ese lo empecé desde el 91. Desde el 91 empecé a trabajar a nivel integral artístico con niños. Hice un taller y puse León cuando regresé al el taller de los niños, que era el de taller de arte integral. Después trabajé en preescolares llevando ese proyecto. Y Boreal Colección nace a raíz de esta enfermedad que te digo que tuve cáncer linfático en el 2009. Estuve muy grave. Entonces después dije, bueno, esto lo quiero dejar escrito porque son como 25 años de trabajo con niños y no quiero quiero compartirlo. Y hice este libro que se llama, lo estoy mostrando a la cámara, que se llama Emocionarte, y vienen específicamente clases sencillísimas para el aula de todas las áreas, de música, literatura, expresión corporal y artes plásticas y teatro. Entonces es para facilitar el trabajo para las maestras. Ya ese libro lo empecé a hacer desde antes con la intención de dejarlo como libro de ayuda para las maestras, como libro práctico. Y después de que ya tuve la fortuna de estar bien, que fue un renacer, porque literal volví a nacer desde que quedé toda completamente sin pelo y desde que no podía caminar porque me quedó un problema en el corazón que está muy bien ahorita controlado. Entonces empecé a escribir para los niños. Me alegro mucho que estés bien. Gracias. Entonces empecé a escribir para los niños. Por ejemplo, este libro se llama El sentir de Miguelito. Y este libro habla en poesía, en rima fácil, habla exactamente de las emociones, porque los niños no saben cómo llamarle al enojo, a la frustración, etcétera, al miedo. Y es muy sencillo. No, perdón, me equivoqué del libro, de la pantalla. Este es El sentir de Miguelito. Este es el de las emociones. Estos otros, un rima de juegos y otro es de Saboreando las Letras. Habla sobre todo los géneros literarios a nivel infantil. Después que ya tuve la oportunidad de estar bien, yo desde pequeña escribo, pero nunca había compartido mi poesía. Y empecé a escribir, y no sabes, Claudia, el renacer y el rescate de la esencia que tuve. A mí me sanó, el arte me sanó. Si yo ya lo había tocado antes a nivel que con los niños era muy, muy bueno que los niños estuvieran en contacto porque ahí expresaban sus emociones y podían trascender. De esa manera yo empecé a escribir y como en el 2014, ¿mandé?
Te escucho, te estoy escuchando. Ah, ok. Y en el 2014 más o menos abrí mi página de poesía, pero dentro de ya poesía para todos. Pero el Boreal Colección también incluía material didáctico en juegos de mesa para descubrir a los niños cómo estaban en su inteligencia emocional, para llegar más a ellos, además del arte. Desafortunadamente no tuve apoyo para lanzar todo este proyecto, porque los lugares que visité, las secretarías de educación, tú sabes, es muy, muy complicado. Pero yo no quise dejarlo al olvido, y yo seguí escribiendo libros para niños, y yo los empecé a editar y a promover. Y tuve la fortuna que en secretarías de educación me empezaron a comprar, y ahorita los estoy moviendo de esa manera. De igual manera saqué mis libros de poesía y ahorita ya tengo unos en Amazon. Este libro, por ejemplo, para niños es muy interesante porque es un libro de valores, de aventuras y de valores que la abuela de un niño la abuela fallece y le deja a su nieto el legado de rescatar los valores que perdió la gente. Y los niños los rescatan en aventuras. Y después, la segunda parte, los niños se hacen escritores. Entonces es un libro interactivo y es un círculo virtual por todo lo que encierra. Tengo otro libro de ecología. Este es para nivel más o menos preescolar y los primeros años de primaria. Otro libro de curiosidades animales en rima. Y así estoy. ¿Cómo ves? Estos sí están en movimiento y para compartirse. Es muy interesante lo que aportás con el tema de enseñar a identificar las emociones. Exactamente. Nos cuesta mucho a los adultos, me imagino, a los niños. A los niños se les debe hacer más sencillo si tienen una guía de cómo atravesar y tramitar estas emociones a través del arte. Claro, exactamente. Mira, no sé si quieras que te lea un poema chiquito del sentir de Miguelito, porque se puede trabajar como taller. Entonces, tú lo lees con los niños a nivel un taller o un ratito en la clase incluso. Por ejemplo, te voy a decir, fíjate, uno que se llama Momentos, al azar lo saqué. Qué sorpresa es para mí vivir cada minuto, cada minutito tarda en venir. Mi madre me dice que el tiempo se va, nada lo detiene, lo debo cuidar. A veces escapa y no sé qué hacer de cada momento que tengo al crecer. No desperdiciarlo, entiendo, y lo haré. El tiempo es oro, ya no lo perderé. A cada segundo que marque el reloj, cuidaré mi vida compartiendo amor. Por ejemplo, se habla del tiempo y del miedo. Dice, a veces no entiendo qué es lo que me pasa, en mi corazón y hasta en mi panza. Unas mariposas parece que vuelan y revolotean aquí dentro de ella. Siento el corazón muy fuerte latir, parece que algo pudiera ocurrir. Fui con mi papá y le pregunté, ¿qué es lo que me pasa? No puedo entender. Y él a mí me dijo que todo está bien, esto solo es miedo y lo venceré. Si veo en mi interior a qué es lo que le temo, yo lo enfrentaré y no tendré miedo. Entonces se lee el poema y después se platica. Entonces ya los niños pueden empezar a platicar o a compartir sus miedos. Igual el libro de ecología. Aurora, es tan importante permitir expresarlos, ¿no? Porque antiguamente, qué sé yo, por ejemplo, se decía que un hombre no debe llorar, no seas maricón, no sé si te acordás de esas frases. Es tan importante permitir a los niños expresar sus emociones e identificarlas. Hay una película Intensamente, no sé si la viste. Sí, la vi, exactamente. Bueno, para los niños es fantástico por el tema de cómo se presentan las emociones. Exactamente. Y mira, yo te lo digo, es una experiencia personal. Yo en el momento, yo trabajé con niños pues toda mi vida, y después de mi renacer fue muy hermoso trascender a través del arte, porque además también empecé a pintar justo por este proyecto. No tenía quien me hiciera las imágenes o los dibujos, y tampoco tenía mucho dinero para contratar personas para que me lo hicieran, para encontrar dibujantes o ilustradores.
Y entonces yo me aventé, finalmente pues siempre en la carrera y en todos lados te enseñan a hacer trazos o lo que fuera, y empecé con el pincel directamente y me di cuenta que tenía esa habilidad y yo no sabía que tenía esa habilidad. Ahora también pinto. Pero a través de todo eso, Claudia, fue impresionante la manera en que yo rescaté mi esencia, en que yo me atreví, o sea, te lo digo ya después, esto es para los niños, pero ya que yo soy adulto y que lo viví, el hecho de tomar decisiones para decir adiós a lo que ya no era bueno en mi vida, el hecho de decir, hablar, fíjate, mis linfomas estaban en la garganta y en el estómago. ¿Qué es? Es, no hablo y me aguanto, ¿sí? Seguro. Y cosas de todo mundo, no eran tragedias, no eran, bueno, sí he vivido cosas difíciles, pero no así como para que digas, el día a día puedes decir, ya decido decir no, esto no me hace bien, pero entre el arte y la espiritualidad y el reconocerte, pues te rescatas y eres otra persona. Además vives el momento a momento. Entonces, esa parte a nivel de los niños me encanta y quisiera que mi obra se extendiera y quisiera que tuviera alguien que me dijera, voy por ti y apuesto contigo. ¿Sabes qué es muy triste? Que las escuelas ahorita mucho más después de la pandemia, bueno, todavía estamos en pandemia, pero ya están haciendo todo a nivel digital. Y las clases, y todo ya no compran ni siquiera libros, porque todo lo hacen en la computadora. Compran los proyectos educativos de todas las materias, e incluso no le dan tiempo ni a la inteligencia emocional, ni al arte. Y a mí eso me preocupa mucho. Yo voy a seguir picando piedra, ¿Mande usted? A mí también me preocupa mucho cómo se está perdiendo el contacto humano. Sí, es terrible, y más triste aún que con todo lo que hemos vivido, todos los seres que se han ido, todavía no aprendamos. Yo no sé qué se necesita. Yo creo que desde nuestra trinchera es desde donde tenemos que actuar. Y eso es lo que yo hago. Al principio me estresaba mucho porque iba a tocar puertas y ni siquiera me recibían. Le digo, es que nada más escúchame, porque si yo te mando un correo a las escuelas, por decir, si yo te mando un correo, vas a ver que es algo de venta y lo vas a dejar pasar. Y no es un proyecto de vida, ¿sí? Digo, ya no me frustro y tampoco me voy a llenar de malas energías cuando yo estoy ahorita en una frecuencia de paz, de salud, de compartir. Por eso hice mi página de poesía también. No sabes el alcance que he tenido, porque yo no he pagado un peso para que me den likes. A mí cada rato me llega, promociona tu publicación. No, es orgánico completamente los 100,000 seguidores que afortunadamente tengo. Ahí se me están moviendo mis libros de poesía, pero de ahí me conociste. Supongo que es porque se identifican leyendo tus poesías. Ajá. Muchas mujeres leyendo como nosotros se identifican porque es lo que estamos viviendo. Y es a veces tan sencillo vivir, Claudia. Sí es difícil soltar y dejar, pero no es complicado vivir. Sí, vos fíjate que como en tu caso personal y en el de tantas se necesita pasar por una enfermedad para comenzar a valorar la vida. ¿Por qué seremos así? ¿Por qué no la valoraremos sin tener que llegar a momentos críticos? Claro. Fíjate, cuando a mí me diagnosticaron el cáncer, era estadio 4, que es el más grave, porque lo tenía en muchas partes del cuerpo. Y me dijo el cirujano oncólogo me dijo, pues es fase 4, y yo sabía que fase 4 era muy grave. Le dije, entonces, buenas noches y adiós. O sea, aquí se terminó. Dijo, no, señora, afortunadamente, usted no tiene ningún órgano, no hay metástasis en órganos. Sí hay, los ganglios están en muchos lugares en tumor, pero no han tocado órganos. Entonces, eso es una gran bendición. Dice, ¿quién sabe si a mí yo salgo aquí, me cae una piedra en la cabeza y me muero? ¿Y qué crees, Claudia? Que él se murió como a los 5 años y era 2 años más joven que yo más o menos. Él no estaba enfermo y se murió él. Y yo, después de estar grave completamente, a mí no me lo habían dicho, pero a mis hermanos y a mi esposo sí le habían dicho que ya no había remedio. Y pues tuve una gran fuerza interior, yo soy creyente, Dios estuvo conmigo, pero yo le dije al doctor en esa consulta, le dije,
vas a ver, me decía, vas a ver que vas a ver el día más bonito. Le dije, óigame, no. O sea, es que óigame, no. A mí la vida me gustaba siempre, pero te digo algo, que a mí me enseñaron tristemente que hay que sufrir para merecer. Entonces, si yo tenía, y mi mamá religiosa y mi papá religioso y conservadores a lo más, entonces yo crecí con la idea de que si yo sufría, iba a ganarme el cielo y además era una buena persona y además yo no podía tener una felicidad completa. O sea, dices, qué estupidez, perdóname, pero ¿hasta cuántos años tardas en entenderlo? Porque lo traes en tu decodificación, en tu carga genética. Entonces, no sé si has oído mi poema de Herencia. Léelo, por favor. Te lo leo muy bien. Yo aquí con todos mis libros, muy preparada. Sí, porque lo interesante, aparte de escucharte, de tener el gusto de escucharte, es que nos compartas tus poemas. Gracias. ¿Dónde estás? Se llama Herencia. Sí, Herencia. Ajá. Permíteme un segundito. Bueno, la saco de la iPad mejor porque las tengo en orden alfabético y es más fácil. Lo de la creencia es cierto, esto que de sufrir, de poner la otra mejilla, de la aceptación de lo inaceptable para merecer el cielo. Sí, eso es algo con lo que nos han criado y bueno, qué bueno que pudimos trascenderlo. Exactamente. Y fíjate, me acuerdo que decía mi mamá, decía, es que esta vida es un valle de lágrimas. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, pero sí me la creí un rato, incluso cuando empecé a estar muy bien emocionalmente después de terapias, porque también fue a terapia de más joven, de repente regreso. Ahorita me está funcionando muchísimo la meditación. Y sin ser fanática de nada, he estudiado Theta Healing, he estudiado un poco de mindfulness, me encanta Eckhart Tolle, me encanta, o sea, Osho de repente, porque su historia no me gusta mucho, pero todo eso lo que me gusta me lo como, me lo pruebo y me lo quedo. Claro, me equivoco y me sigo metiendo cayendo en las mismas piedras, tropezando con las mismas, pero ahí sigo, pero sí ya quité esas tatuajes que te dejan sin poder actuar y creyéndotela de que tienes que sufrir. Yo me acuerdo que cuando estaba muy bien y no tenía ningún problema, sentía que tenía que haber un problema, que algo muy grave iba a pasar. O sea, como, ¿por qué? No tenía por qué ser, ¿verdad? Pero bueno. ¿Cómo me va a ir bien? Claro, algo va a pasar. Sí, algo va a pasar, y fíjate, aún todavía me pasa, pero eso es obviamente por la situación que viví. Yo el último año, que fue el 2009, que fue cuando recaí, duré casi 3 años para recuperarme. Y cuando vuelvo a tener dolores, de lo que sea, en los lugares donde tuve los linfomas, me da pánico, Claudia. Y cuando veo gente que estuvo... ¿Perdón? Es lógico que te dé pánico. Y cuando veo personas que estuvieron enfermas, al igual que yo, o que recayeron, o familiares, o en otros tiempos, y se enferman y fallecen, digo, Dios mío, yo sé para qué estoy aquí. O sea, me conmueve mucho, perdón, porque digo, pues mientras esté, yo voy a compartir lo que aprendí. Y estaré mientras tenga que estar. Ya no tengo miedo, ni a morirme. Y digo, por ejemplo, sí a veces ocuparía que se vendiera más mi obra porque de eso vivo. Después me divorcié y eso me aligeró mucho la vida. Entonces también, y fíjate, teniendo una gran persona junto a mí, pero una persona de otra cultura y era alemán, era súper científico, doctor en física de partículas, él está haciendo maravillas, yo estoy haciendo maravillas y tenemos una hija hermosísima. Entonces, todo fue bien. ¿De qué edad? ¿Cómo se llama tu hija? Me refiero ¿Cómo a se llama tu hija? De soltar de veras lo que te está atorando, y me frustra un poco y me da pesar que la gente, por ejemplo, mientras yo subo mis poemas, están feliz todos mis seguidores. Pero cuando me gustaría que compraran mi obra, ya no la compran. Entonces digo, ¿cómo somos los humanos? Digo, bueno, esperaré.
por aquí este es el camino. Bueno, te voy a leer Aurora, el poema de herencia. Vamos a ir a un breve cortecito a escuchar un poquito de música, a ver yo si puedo lograr solucionar la conexión del audio para poder verte. Y si no, seguiremos por teléfono. Sí. Vamos a escuchar a Thank You y enseguida volvemos con vos. Nosotros los argentinos, Asociación Civil Fénix Renacer, prevenir es llegar antes. Asociación Civil Fénix Renacer @yahoo.com.ar. Consultas legales, comuníquese al 116-999-6243. Estudio Jurídico Landaburo. Especialistas en Derecho Penal, Laboral y de Familia. La seriedad, el compromiso y la responsabilidad son fundamentales para cuidar sus intereses. Comuníquese con Estudio Jurídico Landaburo al 116-999-6243. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Nuevamente. Bueno, Aurora,
y vas a leer el poema Herencia, ¿cierto? Ajá. Adelante. Ahora voy a ver los libros, voy a ver todo. Adelante, Muy por bien. favor. Herencia. Bendigo y venero la sangre que tengo, la herencia que porto, la fe que profeso. En miles de años la vida me obsequia un baúl de dones y carga genética. Ajá. Por ello me visto de gala y de fiesta y bailo una danza con madres y abuelas. De ellas provengo. Y con tanto orgullo, tatuado yo llevo lo que antes fue suyo. Es tiempo de hacer en mí un equilibrio, dejando volar lo que ya no es mío. De soltar amarras y de agradecer, rezando plegarias, libero a mi ser. Lo que duele y pesa, reconozco y suelto. Lo que bien me calza es lo que me quedo. Gracias, madre mía y amadas abuelas, regaron mi vida con luces de estrellas. Ay, qué lindo, qué bello. ¿Cuánto hace que escribís, Aurora? Porque se perdía un poco la comunicación por teléfono. ¿Cuántos años? Mira, ¿Esto es a partir de tu enfermedad, de tu tránsito? No. Mira, mi abuelo fue un gran poeta. Fue un poeta que anduvo, sí, nada más que yo no lo conocí. Él murió cuando antes de que yo naciera. Ajá. Y sí sabía que mi abuelo era poeta, pero yo nunca había leído sus libros. Es más, no tenía mucha referencia de él. Mi papá sí lo quería mucho, y nos hablaba que era un gran hombre, pero no, yo no tenía como esa situación. Pero curiosamente, Claudia, yo nací el mismo día que él nació. Yo nací el 21 de enero. Pero eso lo conecté hasta últimamente, ¿eh? Eso no lo había pensado ni nada. Es un símbolo, digamos, de haber nacido, una simbología. Que incluso que acabo de reencontrar una maestra en cuarto de primaria, tendría yo 10 años, hizo un concurso de poesía para la Navidad, me acuerdo, y yo lo gané, y rimé perfecto y todo perfecto. Bueno, eso fue a los 10 años. Después, cuando empecé a enamorarme, empecé a escribir, Claudia, de puro desamor. O sea, el dolor me movía. Ajá. Y tengo poemas de entonces. Y ya cuando fui a Guadalajara, fue a los 25 años, estuve ya 2 años, a estudiar todo esto que te cuento de arte, en talleres de literatura y en talleres de poesía me decían mis maestros que se me daba la poesía, pero así, aquí se dice las rimas en el aire, o sea, de que te salen perfecto. Se te daba naturalmente, claro. Correcto. Claro, la poesía puede ser sin rima, puede ser muy diferente. El otro día me llegó un comentario que lo mío a lo mejor no se llamaba poesía, que se llamaba copla. Le digo, pues llámenle como quieran. Yo el día que quiero rimar me sale la rima y el día que no. Es más, sí es rima muy fácil. Porque además mis poemas no son dramáticos ni trágicos ni nada, son del día a día, son cotidianos, son para todo público. Ahora sí que me decía una sobrina, no, me dicen Boros, así me dicen toda mi familia. ¿Por qué te dicen Boros? Eso te iba a preguntar, porque tenés 2 Facebook, una Aurora y otro Boros. ¿Por qué? Entonces, así me conoce la gente cercana. De niñas, somos 8 hijos, 6 mujeres y 2 hombres. Yo fui la 5ª mujer, seguidas. Bueno, entre mi hermana mayor y yo hubo un niño que se murió, que nació y se murió. Pero haz de cuenta que pues éramos 5 mujeres, era padrísimo. Bueno, luego nació la más pequeña y 2 hombres. Y nos pusimos apodos y a mí fue la única que se me quedó, pero yo estaba chiquita, tendría 5 años, porque por Aurora, a muchas Auroras les dicen Bora. O le dicen, o dicen por boreal, claro, correcto. Incluso el símbolo de mi proyecto es una aurora boreal. Sin duda, porque claro. Pues, y además es redundancia, porque aurora y boreal y boros, bueno, total que así me dicen boros. Y así se me quedó y me dice mi sobrina, me dice, es que sabes que tú llegas directo, porque además me decían desde siempre que yo cuento historias en los poemas, que en un poema cuento la historia de mucha gente. Y digo, pues, que si no compartes los dones que tienes, pues, ¿para qué veniste a la vida, verdad? Entonces se me hace bonito, me sigue mucha gente de nuestra edad más joven. Yo creo que mi público es como de 35 a infinito, a 80 o 75, la gente que todavía lo hace, ¿verdad?
Pues me siento muy, muy contenta porque es una energía que va y viene. Es una energía que se regala y que el amor y las bendiciones que me mandan son infinitas, Claudia. Y eso me ha hecho, mis amigas me dicen, es que ¿cómo que no te has vuelto a casar? ¿Y cómo que no te...? Digo, es que yo estoy feliz. O sea, a mí me llena el día a día, lo que hago día a día. Y todo esto que ya tiene pues casi 8 años, la página, digo, a lo mejor sí me tardé, pero como te digo, fue completamente orgánico en llegar a esta cantidad de seguidores. Me hace sentir muy plena. Con respecto a esto que decís, Borges decía que uno puede fingir muchas cosas, incluso la inteligencia. Lo que no se puede fingir es la felicidad. Por eso cuando es extraordinario, esto es lo que vos, digamos, transmitís, tu felicidad. ¿Cómo se llama tu hija? Que hablaste de tu hija. Mi hija se llama así, no, mira, Luisa se llama Luisa. Ajá. Bueno, todas más vamos a hablar bellezas de nuestras hijas, ¿verdad? Y no mejor, pero es una niña muy madura, muy centrada, muy enfocada en lo que hace. Fíjate, fue muy interesante que su papá fuera alemán y yo mexicana, y yo todo espíritu y poesía y él todo ciencia. Claro, porque realmente Luisa tiene lo mejor de los dos. Por ejemplo, yo era, como te decía, de que hay que sufrir para merecer, pero me preocupaba por todo. Y me decía mi ex esposo, es que preocúpate hasta que pase. Y si cuando pase aún, si no hay remedio, suéltalo. Y yo sí aprendí, y Luisa es muy práctica, es muy objetiva. Es muy espiritual, pero salió más atea, ¿eh? O sea, ella también está pero combinamos muy bien, somos perfectas. Ahorita somos roomies prácticamente, porque ella todavía está aquí conmigo. Tiene un trabajo muy bueno, es economista. Ajá. Tiene un trabajo, trabaja en una compañía que no la dejaron ir, porque también en la Secretaría de Economía de aquí le ofrecieron trabajo. Y está tan feliz en su trabajo. Yo no había visto gente que llegara tan feliz, Claudia, de trabajar. Qué maravilla, claro, es su vocación, es su vocación. Sí, y pues estoy muy en paz con ella, nos divertimos mucho, al rato la quiero mandar ya que se vaya a vivir sola, pero por ahora, y no por mí, yo feliz de estar con ella. ¿Qué edad tiene? Porque yo creo que es 25. Ah, bien. Bien. 25, pero también te voy a decir que es muy independiente, porque prácticamente nos mantenemos, somos roomies, como te digo, compartimos todos los gastos, y además ella viaja sola. Por ese lado digo, no, pues si está aquí un rato más, perfecto. Ahorita no quiere vivir en pareja todavía ni casarse, todo va muy bien, pero soy muy en paz con ella. Puede tener situaciones como todos tenemos, porque nadie somos perfectos, pero funcionamos bien juntos. De hecho, después de ese poema de herencia, escribí el de la parte paterna y el de liberar a mi descendencia. ¿Y a tu hija le escribiste algo? ¿A tu hija sí, escribí el de... A ver. ¿Sabes cuántos poemas tengo? 800. Ah, bueno, no vamos a poder llegar, pero vamos a llegar a varios. A ver, adelante, ¿cuál primero? ¿El de tu padre? Así que pídela cantando y yo se la cuento. Se llama Te libero. Te ofrezco, mi niña, soltar mis cadenas, dejar mis pendientes, liberar condenas. Y aquellas heridas que me apuñalaron, jamás llegarán a tocar tu espacio. Perdono y libero, y con compasión entiendo que entonces no fue su intención. Y de igual manera, te pido, permite. Sí, por favor, después todo lo que pasó de este lado es lo mínimo. Sí. Y se cayó el audífono, déjame empezar otra vez, perdón. ¿Cómo no? Te ofrezco, mi niña, soltar mis cadenas, dejar mis pendientes, liberar condenas. Y aquellas heridas que me apuñalaron jamás llegarán a tocar tu espacio. Perdono y libero, y con compasión entiendo que entonces no fue su intención. Y de igual manera, te pido perdón si llegara a herirte con todo mi amor. De lo más profundo, en mi yo interno, a mi niña herida abrazo y consuelo. Sanaré mi alma para que mi ser no proyecte en ti lo que yo cargué. Quemaré mis penas, y en esta plegaria honro a mis ancestros, soltando sus cargas, y de sus virtudes, sus dones y herencia, siempre agradecida, abrazo su esencia. Y de igual manera, cuando ya sea grande, libérate, hija, de un sistema errado. Todo lo mejor
lo que te haga grande y lo que te estorbe, suéltalo en el aire. Agradece y honra lo que te enseñó y si piensa en ti, y si pesa en ti, transmuta el dolor. Alimenta el alma, suelta y deja ir. Regala el perdón que hoy florece en ti. Ah, qué bello. ¿Y cómo lo recibió? Luisa, ¿no? Me dijiste que se llama Luisa. Sí, mira, Luisa, como te digo que es muy práctica, fíjate, Luisa es muy lectora, lee muchísimo y le gusta la poesía en inglés. Ajá. Y mis poemas le gustan, y además de que le gustan, deja que le gusten o no, me impulsa mucho, cree mucho en mí como artista. Y eso es muy lindo, Claudia, porque a mí mi ex, como que yo cantaba y estás desafinada, y el poema no lo entendía, y yo me perdí. O sea, y así como que hay muchos antes que tú, como que él no creía que yo fuera a llegar a esto. Y se ve ese simpático porque él hace publicaciones, te digo que es muy famoso a nivel física, está ahorita en CERN, en el Laboratorio de Altas Energías, de director de un experimento. O sea, aquí en México se dice es un fregón de que es muy gran persona en lo que hace. Fregón, mira, sí. Pero esa parte no le entendía nada. Y yo sin darme cuenta, a los 18 años que viví casada, me perdí que yo era pura, pues, soy un artista, pues así es, porque le doy a la cantada un poquito, le doy a la pintura, escribo, también tengo una novela escrita y tengo unos libros. Mi historia la escribí varias veces porque a lo mejor un día la comparto como un libro de experiencia de vida, ¿verdad? Entonces, Luisa no es que se conmueva mucho con mis poemas, porque le gusta más en inglés. Ella nació en Estados Unidos, entonces, curiosamente, el día de su último cumpleaños, yo en una memoria muy linda de corazón de madera, le grabé toda mi obra, porque le dije, yo sé que cuando no esté lo vas a leer, pero también yo sé que si esto ya salió al mundo, y si esto es algo que te dé una herencia económica también, la vas a tener. Y lloró y me dijo, no, estás tú aquí, en el corazón de la memoria. Entonces, aunque no los lee, siempre le da me gusta, pero no los lee, pero no crees que me importa. O sea, nos respetamos mucho en eso, pero sí me impulsa mucho y sí cree mucho en mí como artista. Por ejemplo, tengo mucho tiempo sin... Es muy importante que crean en nosotros, no por buscar la aprobación, sino porque tiene que ver con el amor. Claro. ¿Y sabes qué? Sí. Y yo sé que es completamente de que cree en mí porque ve mi obra, porque eso sí, de su papá aprendió, y yo también aprendí que ellos no son de fingir o de quedar bien, al contrario, Jürgen era muy exigente. Me dio mucha risa porque justo nos acabamos recién de separar cuando yo hice este libro. Y se lo regalé con los otros 3 pequeños de la inteligencia de inteligencia emocional del Miguelito y de la sopa de letras y así. Y hace cuenta que me dice, está buenísimo tu libro, ya ves que es alemán. Cuando dijo buenísimo, Claudia, para que Jürgen diga buenísimo, es que estaba extraordinario. Y él no sabe mucho de niños. Dije, wow, ¿qué te hubiera costado un día decirme qué bien lo que hace? Claro. En ese tiempo fui mamá, fui esposa y seguía dando clases en preescolares y mi taller en las tardes, que no me hizo falta florecer como artista yo. La vida me llevó a esto y florecí cuando tenía que florecer. Entonces, eso sí, cuando me separé y fue un duelo muy terrible, que la decisión fue muy buena, ahí me salió la inspiración. O sea, hay poemas que escribo, que publico de antes, es que estás triste, cree que los escribí ese día. No, son del 2013, del 2012, ¿verdad? Digo, no, lo que pasa es que comparto a veces y todo diferente para no repetir. ¿Cuál es el poema tuyo que más te gusta, Aurora, si tuvieses que elegir? Si tuviese que... Mira, acabo de escribir... Sí. Mira, hay uno que escribí hace tiempo que se llama Deja que suceda, porque yo estaba en ese momento en medio, como en el proceso de abrir mis alas. Ese y uno que acabo de escribir precisamente en esta semana, mira, déjame leerte, son pequeños, el de Deja que suceda. Deja que suceda, sí, tenemos tiempo aún. Ese que se llama Deja que suceda, déjame te lo leo. Aquí los tengo todos, no, es que... Y aquí a que encuentro la D. Perfecto, está por abecedario.
extraordinario. Sí, Claro, si lo abren el libro, más va a estar dado. Sencillo. A ver, aquí estamos. Deja. Claro, pues Ay, son ¿dónde 800, está? Aquí está. son un montón. Se llama Deja que suceda. Que el amor te toque, que la luna salga, que la lluvia moje, que el sol te abrace, que te bese el viento y que el mar te alcance. Deja que suceda, que rompan tus sueños, que un muro te estorbe, que vuelvas a errar, que el alma te duela, que puedas llorar. Porque si sucede, todo pasará. Lo bueno, lo malo, lo negro, lo blanco, y en el equilibrio vivirás en paz. Ese más, no por tanto por bonito, por lo que sé, sino por lo que significaba ese momento. Para vos, y a veces la eterna búsqueda de los humanos, ¿no? El equilibrio. Exactamente, yo te digo, era muy controladora. O sea, si las cosas no salían como yo quería, me frustraba. Y tuve que aprender a que no es como yo digo. Y también como que si no pasaba lo que yo había organizado que pasara, pues me sentía mal. Entonces el dejar que suceda es el día a día, es el momento. Entonces fue muy, muy lindo para mí poder lograrlo, ¿verdad? Así que aquí estamos en este. Déjame leerte el que te digo que leí, ¿Cómo no? que subí esta semana. Aquí estamos, a ver. Esto lo subís a Facebook, que sería bueno que le recuerdes a la audiencia. Estás como Aurora Orozco con Z, para leer Orozco, poeta. Porque Boros Orozco es más personal, ¿no? Digamos. Sí, Boros Orozco es de mi familia y no tengo muchos amigos de Facebook, la verdad. Y sí hay mucha gente que me escribe, otros hombres de otros países me pretenden, pero pues a ellos no les contesto, ¿verdad? Como que está medio complicado. Bueno, pero qué lindo tener admiradores, extraordinario. Una pregunta de mi trabajo, a todo el mundo le contesto, ¿eh? Eso sí, me gusta mucho la interacción entre los seguidores. Pero luego me hace muy curioso porque me puede escribir el poema para los 15 años de mi hija, para mi abuelita que se murió. Entonces les digo, no, pues es que no es sobrepedido, pero con mucho gusto. Creo que tengo uno que te queda. Siempre tengo uno que le queda, entonces ya se quedan muy felices. Bueno, ahí te va se llama Andaré. ¿Cómo se llama? Seguiré probando las mieles y hiel. Perdón, Andaré. Fantástico. Andaré, Seguiré probando las mieles y hieles, andaré entre fangos o entre aguas verdes. Abriré caminos entre nubes negras y en el horizonte mis plegarias rezan. Soy de muchas tierras, no me quedo en una. Mi esencia me grita, prueba más fortunas. Escucho sonidos de vidas lejanas y el viento susurra, cultiva a tu alma. Y esta paz bendita que ahora me abraza, me ha costado años de duelos y farsas, de caminos llanos, de caída libre, de cielos hermosos, de inviernos muy tristes. Yo le llamo vida y la sigo andando. Respiro sus aires, beso los desaires. Sonrío al vacío, me visto de sol y entre enormes piedras, ya vengo, ya voy. Soy un caminante y andando descalzo, me abraza la tierra que besa a mis pasos. Pues en este andar, lo único que intento es que cuando muera, me encuentren viviendo. ¡Ay, qué maravilla! Vivir vivos, qué maravilla, fantástico. ¿Escribís todos los días? ¿Cómo Fíjate que no. Ajá. Es muy curioso. A veces yo voy a caminar y a hacer ejercicio a un parque muy bonito aquí en San Luis Potosí que se llama el Parque Tangamanga. Es un paraíso. Y a mí me hablan los árboles, me hablan los pájaros, me hablan las flores, me hablan todo, ¿verdad? Claro. He tenido muchos símbolos que en el momento me dan respuestas. Es muy impresionante porque tengo abiertos mis sentidos. Eso escribo mucho en mis poemas. Escucha de adentro, ve de adentro. O sea, bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, ¿cuál fue la pregunta? Me perdí. Si escribís todos los días, ¿cuál es tu inspiración? Sí. Pues te digo, cuando fue la de la separación, escribía casi todos los días porque ahí fue como una catarsis. Sin duda. Después,
Sí, pero poco antes de que yo me separara ya había empezado a ir con una maestra de literatura. Ella fue también la que me dijo, lánzate a hacer poesía, es lo tuyo, porque incluso era un libro lo que estaba escribiendo yo y me dijo, no, lánzate a hacer poesía. Ella fue la que me impulsó. Y después pasaba que a veces una imagen me inspira, a veces en el parque que veo algo, se me viene a la mente, por ejemplo, que los árboles te hablan tanto de que tú puedes ser como ellos, de que puedes ser firme pero flexible a la vez, que también sostienen la vida, porque sostienen la vida de nidos de pájaros, pero también sueltan porque los dejan volar. O sea, si tú escuchas, y eso me da para escribir un poema. Por ejemplo, también escucho una palabra que puede darme mucho para hacer. A veces me despierto y a veces abro mi Facebook y antes de abrirlo escribo. Claro, mi obra está registrada. ¿Qué te puedo decir? La vida te inspira concretamente. No tengo día, generalmente en la mañana es cuando más escribo, pero no diario. A veces me pueden salir hasta 3 poemas. Y luego, por ejemplo, hay épocas que me da por pintar mucho más. Claro que y ahorita ya tengo más de un año que no pinto, pero ya tengo otra vez todo ya para empezar a pintar otra vez. Lo importante es tener motivos para vivir. Claro. Bueno, ahora hemos llegado al final del programa. Si querés, entonces, es Aurora Orozco con Z, donde te ubican en Facebook. ¿Tenés Instagram? ¿Hay alguna otra vía de comunicación? Sí, boros.poeta en Instagram. Ahí subo postalitas con la poesía escrita. Y también tengo una página que se llama Arte Aurora Orozco, que es donde tengo mis pinturas. Pinturas. Bueno. Toda mi obra. Bueno, Aurora, ha sido un gusto. 1000 disculpas por la desprolijidad. Esto surgió en un inconveniente en mi escritorio, así que lo hemos podido resolver la media hora restante. Durante el transcurso del día, cuando el operador nos envíe el link, te lo reenvío para que lo puedas difundir. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por haberme invitado y aquí estoy siempre para servirles. Un placer, Claudia. Gracias, hasta siempre. Gracias. Hasta la semana que viene, gracias por habernos acompañado.